El tercer ponente de hoy es don Fernando Parcero Collado. Fernando Parcero es comandante de infantería en situación de reserva. Durante sus más de 40 años de desempeño profesional ha ocupado diversos destinos que pueden englobarse en 4 campos diferentes: las unidades dotadas de medios acorazados y mecanizados, la enseñanza, la seguridad, incluyendo en este concepto la prevención de riesgos laborales, la seguridad militar y la prevención de la drogodependencia, y por último el mundo del protocolo, al que se acercó por primera vez en el año 1995 en el entonces Centro de Instrucción de Reclutas Centro de Cáceres, y al que ha estado vinculado hasta su pase a la situación de reserva cuando desempeñaba el puesto de jefe de protocolo de la Brigada 11. En el ámbito académico es graduado en Historia, máster en Historia Militar, máster en Prevención de Riesgos Laborales, máster en Protocolo y Organización de Eventos, y está en posesión del curso superior de Dirección de Seguridad Privada. En la actualidad es profesor del máster en Historia Militar organizado por el CISDE y la Universidad CEU San Pablo de Sevilla, y participa como doctorando en el programa de doctorado en Patrimonio de la Universidad de Extremadura. Nos va a hablar de la constitución de la primera guarnición permanente en la ciudad de Cáceres. Fernando. Muchas gracias, mi coronel, presidente. Muy agradecido a la asociación por darme la ocasión, voy a quitar con su permiso la máscara, darme la ocasión de volver a esta sala en la que en mi último destino en el servicio activo pasé muchas horas organizando diferentes eventos de ámbito cultural y de ámbito militar, y donde tuve la ocasión de, a las órdenes del entonces jefe de la brigada, el general Dacova, poner en marcha el aula militar de cultura Palacio de Capitanía, que tiene por sede esta sala. La ponencia que pretendo presentarles esta tarde es sobre el cuartel de infantería del Cerro del Teso en Cáceres. Es el cuartel Infanta Isabel, que consideramos que es un cuartel querido por la ciudad y que se constituyó en la sede de la primera guarnición militar permanente de la ciudad de Cáceres en el año 1919 o 1924. Y la dicotomía de fechas es si tomamos en consideración la fecha de firma del proyecto de construcción del cuartel o la fecha en la que las fuerzas ocupan por primera vez dichas instalaciones y el acuartelamiento se pone en marcha. Esta investigación nació en el año 18, prácticamente, finales del 18, en que el entonces subdelegado de Defensa en Cáceres, el coronel Martín Bernardi, reclutó a 4 investigadores, algunos de la Universidad de Extremadura, el archivero municipal, un coronel de infantería y yo mismo, para que redactáramos un texto que pudiera servir como base para rendir un homenaje en el centenario de la constitución de la guarnición militar de Cáceres. Aquel libro, desgraciadamente, no vio la luz, y el capítulo que me correspondía tratar a mí, que era el relacionado con la construcción, con la obra civil del cuartel, en aquel entonces se fundamentó en escasamente un plano, una antigua escritura de obra nueva, de declaración de obra nueva del año 56. Por tanto, aquel primer capítulo no tenía mucho fundamento documental, entonces se quedaba un poco corto. El libro, desgraciadamente, no vio la luz por razones de política editorial del Ministerio de Defensa, pero la investigación, por mi parte, continuó y muy pronto dio su fruto cuando localicé toda la base documental en la que sustento la presentación que voy a hacerles, y que se encontraba depositada en los archivos militares de Madrid, encerradas en cajas. Por desgracia, no todo lo que hay en Madrid en los archivos militares es conocido y está inventariado.
Para exponer el hilo conductor de mi exposición, pretendo seguir ese índice. Es un poco farragoso, pero verán que me lo voy a saltar un poco, voy a ir muy rápido y por tanto, aunque tiene mucho texto, no nos debe dar miedo. Cuando iniciamos la investigación, nos planteamos tres objetivos fundamentales. El primero era demostrar que en un momento de cambio, en un momento en el que había reorganizaciones del ejército, en el que prácticamente el imperio colonial estaba recién terminado y estábamos todavía poniéndonos las tiritas de la pérdida de Cuba, Filipinas, etcétera, etcétera. En ese momento de cambio, la Corporación Municipal de Cáceres ve la oportunidad de que uno de los regimientos que se van a crear de nuevo vaya a la ciudad y pretendemos demostrar que la implicación del estamento político, de los próceres de la ciudad, los dueños de terrenos y de la sociedad llana de la ciudad fueron un factor determinante para que Cáceres consiguiera una guarnición militar permanente. El segundo objetivo que pretendemos demostrar es que, como veremos ahora, a finales del siglo XIX y principios del XX hay un movimiento de investigadores que vienen denominándose como higienistas, que lo que persiguen es implementar mejoras en las condiciones de vida de los acuartelamientos, en las condiciones sanitarias, de medicamentos, curas, etcétera, etcétera, para que la enfermedad y la mortandad, tanto en contiendas militares como en el día a día en los acuartelamientos, lugares donde hay una aglomeración grande de personas, pues toda esta historia generó una serie de documentaciones a las que me referiré de forma rápida y pretendemos demostrar que el cuartel de Cáceres cumple con todas esas especificaciones que venían implementándose en el tiempo. Y por último, como les decía, la investigación para la búsqueda de las fuentes documentales que sustentan la investigación no terminó. Está previsto que en breve salga a imprenta un texto. Aquí tengo el primer borrador, que supongo que para la Feria del Libro de Cáceres estará disponible, si Dios quiere. En este libro lo interesante es que en un anexo documental se presentan en edición facsimilar los documentos originales sobre los que se sustenta la exposición que ahora veremos. Bien, para las fuentes a las que me estoy refiriendo, en primer lugar es el documento que ven en pantalla, es la escritura original de compraventa y de los terrenos y la posterior cesión al ramo de la guerra con el uso exclusivo de construcción de un cuartel. Como ven, ahí está depositado el original en el archivo provincial de Cáceres, aunque hay una copia del mismo documento en la Delegación de Defensa, en el área de patrimonio de la Delegación de Defensa de Badajoz. Hay una copia. El segundo documento que presento es la memoria descriptiva del proyecto de construcción del cuartel del Cerro del Teso en Cáceres y 7 planos. Ahí presento un corte de uno de los planos en el que se ve la fachada del edificio principal, del edificio de mando, que es el único que todavía pervive en pie. El tercer documento es un segundo proyecto. Concretamente, como les decía antes, el cuartel se entrega y se ocupa en el año 24 y una vez las unidades llegan al cuartel se dan cuenta de que hay algunas deficiencias que hay que superar, que hay que reparar, que hay que solventar. Y, por tanto, hay un proyecto de obras complementarias en el año 26 que, como veremos, se financia con los ahorros del primer proyecto del 19.
También hemos acudido a través de la Biblioteca Virtual de Defensa a diversas publicaciones oficiales para ver toda la evolución normativa que nos conduce a la construcción del cuartel. Hemos acudido a la prensa escrita, fundamentalmente a la depositada en el archivo municipal de Cáceres, en el archivo histórico municipal de Cáceres, y también hemos utilizado algunos documentos de los archivos de la Subdelegación de Defensa en Cáceres, que tuve la ocasión de digitalizar e inventariar para que puedan ser accesibles a los investigadores en aquella institución militar. Pues bien, esta introducción viene para justificar los resultados de la investigación. O sea, está fundamentada en fuentes originales y, por tanto, todo lo que se dice está documentado. Bien, a finales del siglo XIX, las guerras fin del XIX, estoy hablando, por citar solo dos, la guerra franco-prusiana a nivel europeo o la pérdida de las colonias ultramarinas en España, por citar los dos ámbitos, demostraron que un porcentaje muy elevado, más de la mitad en algunos casos, de las bajas se producían por malas condiciones sanitarias, malas condiciones de salud, falta de medicamentos, falta de condiciones higiénicas, etcétera, etcétera. Pues bien, en la revista Científico-Militar, es una revista del siglo XIX, aparecen recogidas una serie de cartas que un médico, Hernández Pojío, le dirige a un hipotético coronel de un regimiento, en el que le va contando progresivamente aquellas cuestiones que sería necesario implementar en los cuarteles para mejorar la condición de vida de los soldados, mejorar las condiciones higiénicas y, por tanto, bajar la mortandad, bajar las enfermedades. Es muy curioso de leer porque habla de mil cosas, ¿no? Pero he resaltado ese texto porque refleja verdaderamente la higiene del momento, ¿no? Habla de que si estamos en la calle y vemos un desfile militar, veremos los vistosos uniformes de la tropa, su exquisita limpieza, la blancura del cuello de la camisa, los guantes, el armamento, tal y cual, y dice: y estaría en su apogeo celebrando estas perfecciones cuando el olfato vendría a distraerle, haciéndole percibir un olor penetrante, nauseabundo y altamente desagradable que, partiendo de los cuerpos de aquella masa de hombres, infestaba la atmósfera. O sea, pone de manifiesto que sí, mucha fachada, pero luego son unos guarros que lo único que generan son enfermedades, ¿no? Bueno, pues todo esto... la constatación de esta realidad empieza a tratarse a nivel europeo, primero fundamentalmente en Francia y en Alemania, y empiezan a buscarse soluciones y empiezan a buscarse nuevos diseños de cuartel en donde toda esta porquería pudiera solventarse, ¿no? Entonces hay un tratado de finales del siglo XIX, el Tratado Morache, que está traducido en 1888 por el médico al que me he referido antes, Hernández Pojío, que define cómo deberían ser los acuartelamientos de soldados, los lugares de grandes concentraciones humanas, ¿no? Entonces dice que los cuarteles deberían situarse en sitios altos, bien aireados, cerca de las ciudades, bien orientado, con suelo permeable, que no se generaran charcos, etcétera, etcétera, con al menos 50 litros de agua potable por persona y día, que una superficie por hombre de aproximadamente 5 metros cuadrados. También habla de alojamientos pequeños de entre 25 y 60 personas, separación de los edificios de la anchura, o sea, una vez la altura del edificio, una vez o vez y media entre edificio y edificio. También habla de separación de instalaciones por uso, o sea, no mezclar
los dormitorios con las cuadras. Un ejemplo de esto que acabo de decir es el Museo Militar de Elba. Si han tenido la ocasión de verlo, en las camaretas se ve que en el mismo lugar donde están los pesebres, donde comían los caballos, eran camaretas de soldados. Eso era lo que se trataba de evitar con este asunto. Buena ventilación, que la madera no fuera fácilmente combustible, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es lo que se preconizaba. ¿Y qué es lo que estaba pasando en España? Pues las desamortizaciones del siglo XIX generaron que los edificios religiosos desamortizados muchas veces se ocuparan como acuartelamientos. Nuestro anterior ponente, Miguel Ángel Rodríguez Plaza, en una de sus investigaciones habla del Colegio Viejo de Cáceres, concretamente el cuartel de Obispo Galarza. Para situarles, si ustedes van a Cáceres y tienen que aparcar el coche, en donde lo aparcan era un cuartel. Para situarlas. Bueno, pues bien, en Cáceres el último cuartel de esos modelos antiguos fue el cuartel de Obispo Galarza, porque se creía o se tenía la primigenia idea de que al tener mucha capacidad, al haber alojado comunidades grandes de personas, podrían responder perfectamente a las exigencias militares, y eso estaba muy lejos de la realidad. Por esa razón, en el siglo XIX el Ministerio de la Guerra va implementando una serie de normativas que van consiguiendo una evolución progresiva del cuartel hasta llegar al siglo XX, en el que se define, como veremos a continuación, un modelo de cuartel distinto. A mediados del siglo XIX se definen tipos por armas: un cuartel tipo para caballería, un cuartel tipo para infantería como el que ven en la imagen, etcétera, etcétera. El cuartel de artillería, que el cuartel La Bomba de Badajoz es uno de esta época de modelo. Y posteriormente una potente inyección de dinero genera una construcción de los que se consideran primeros cuarteles modernos, del que el primero que se construyó, y el único, porque no hubo dinero para más, no sé dónde se perdió, porque en origen lo había, fue el desaparecido cuartel de la Montaña de Madrid, que en realidad se llamaba cuartel de Isabel II. Es el primero que responde a un tipo moderno diseñado expresamente para unidades militares. ¿Qué pasaba en el siglo XX? Voy a tomar como ejemplo lo que pasó en Cáceres, porque es prácticamente transportable al resto, a muchas de las ciudades, a muchos de los acuartelamientos que los militares hemos conocido por ahí. Pues convergen tres aspectos fundamentales. Fundamentalmente es una evolución normativa que empieza el 22 de noviembre de 1913 con una comisión que define cómo debían de construirse los cuarteles. En la normativa que emana de esta comisión habla de que deben de tener una serie de dependencias de obligado cumplimiento y otras que podrían o no podrían diseñarse en función de las necesidades. Y habla de tres condiciones. Habla de condiciones higiénicas, condiciones militares y condiciones económicas, de forma que no deben sacrificarse las higiénicas a las militares, ni las militares a las económicas. Me he centrado en este tema porque habla, en primer lugar, de las higiénicas. Lo fundamental es la higiene, la calidad de vida del soldado. En esta comisión define muchas cosas, pero he querido sacar ahí a colación otra vez algo parecido a lo que hemos leído en el Tratado de Morache, o sea, superficie mínima de 4,5 metros por persona, volumen de aire respirable de 0,18 metros cúbicos por persona, 60 hombres por dormitorio, un montón de ventanas que sean al menos un cuarto de la fachada y las anchuras de los dormitorios. Disculpen. Hay una segunda norma ya en el año 18 que podríamos considerar que es el punto de arranque de los cuarteles que vendremos a denominar de pabellones aislados, que es una nueva comisión que se le encarga redactar planes de acuartelamiento. Básicamente, lo que se les dice es dónde vamos a construir cuarteles y de lo que tenemos, dónde vamos a reparar o vamos a ampliar. Entonces, como esa comisión
está íntimamente relacionada con una nueva ley, concretamente de 30 de junio de 1918, en el que se hace una remodelación profunda del ejército español. Entre las reformas que vienen al caso, hay muchas, pero entre las que vienen al caso es que Cáceres deja de pertenecer a la región militar que tenía su cabecera en Sevilla y pasa a pertenecer a la 7ª región militar que tenía su cabecera en Salamanca. Y eso era importante porque el destacamento del regimiento Castilla, el batallón, había un batallón del regimiento Castilla 16 de guarnición en Badajoz desplegado en Cáceres. Con motivo del cambio de región militar, lo más previsible es que desapareciera y como consecuencia Cáceres se quedaría sin una guarnición militar. ¿Qué ocurrió en ese momento? Que el alcalde, antes de pasar al alcalde, este es el mapa diseñado por la comisión militar a la que me estoy refiriendo, en la que se define la construcción de 41 nuevos cuarteles de infantería, 7 de caballería, 21 de artillería y 7 de ingenieros. Además, como ven, hay un montón más de flechitas, de puntitos. Si lo ven con detenimiento, habla de ampliaciones y remodelaciones de otro montón de cuarteles. Como decía, ante esa situación, el alcalde de Cáceres, al frente de la corporación militar, se empeña en que uno de esos cuarteles que todavía no estaba definido dónde se iban a construir, se construyera en Cáceres. ¿Para qué? Para conseguir una guarnición permanente que perdería con la desaparición del batallón del regimiento Castilla. Entonces, ¿qué es lo que hace? Define una comisión y lanza una comisión a Madrid a buscar tráfico de influencias. Se reúnen con los próceres cacereños que desempeñan cargos de diputado a Cortes en Madrid, empiezan a mover hilos hasta que consiguen entrevistarse con el general Weyler, que entonces era el jefe del Alto Estado Mayor, y el general Weyler, Valeriano Weyler, les promete que Cáceres sería una de las sedes de un nuevo regimiento y en consonancia de un nuevo cuartel. Esto, en principio, dicho así, es muy sencillo, ¿no? Pero demuestra la implicación de la ciudad en el deseo de tener un cuartel. Veremos que no solo el estamento político se empeña en ello. Bueno, ese regimiento se crea por orden del 16 de junio de 1919 y el primer coronel que estuvo al mando fue don Manuel Núñez Antón, y podríamos considerar que esta es la fecha de nacimiento de la guarnición militar permanente de Cáceres. Y fíjense que digo permanente continuamente, porque guarnición militar ha habido siempre. Bien, el regimiento se crea bajo la plantilla que ven en pantalla. Como ven, son 1098 personal de tropa, pero fíjense que el personal de tropa aparece en suboficiales y sargentos, personal de tropa. Verán luego por qué todavía. 56 oficiales, una música militar con 25 componentes y 4 personal civil que están relacionados con el ganado, herradores y armeros. Esta es la plantilla de jefes y oficiales, la primera plantilla, está perfectamente documentada. Y una vez decidido que Cáceres iba a ser la sede de uno de los cuarteles, había que presentarle al ramo de guerra, a lo que entonces era el Ministerio del Ejército, había que presentarles los terrenos que reunieran las condiciones a las que nos hemos venido citando para construir ese cuartel. Entonces, nuevamente, el Ayuntamiento de Cáceres se implica directamente en la búsqueda de terrenos, partiendo de la zona, partiendo de esa zona azul pequeñita que hay ahí, que es el Cerro del Teso, que es el solar que dará nombre al predio posterior, y consigue que 3 de las grandes familias fuertes económicamente de Cáceres vendan a muy buen precio. La familia Balondo Calaf, 1,5 hectáreas más o menos,
la viuda de Julián Iglesias una pequeñita franja y el conde de Torriarias 4 hectáreas y 0,7 áreas. Todo esto el ayuntamiento lo compra y posteriormente lo reúne en un único predio, que así es como aparece definido en la escritura de compraventa y cesión, que se cede gratuitamente al ramo de guerra para la construcción del cuartel. Partiendo de esta gestión, partiendo de esta gestión, se encarga la redacción del proyecto al ingeniero comandante Felipe Porta, que firma el proyecto en el mes de septiembre de 1919. Esa es la portada de la memoria descriptiva, y en el plano que está pintado en rojo vemos la planta del acuartelamiento, que está constituido por un edificio principal, aparece denominado como dependencias generales, es el edificio de mando, el único que hoy día queda en pie, sede de la Subdelegación de Defensa en Cáceres. Hay 5 edificios destinados a dormitorio de tropa, 4 de los cuales son, podríamos decir que similares, y el sexto, el edificio que está, este último de aquí, que tiene una diferencia a la que me referiré ahora a continuación, es una curiosidad. Bien, además de estos edificios, a ver si me hace caso esto, una serie de edificios de servicios alrededor y separados de las zonas de vida, en el que, por seguir con el hilo conductor de las condiciones higiénico-sanitarias, vemos que tiene 2 edificios de retretes y un estrecolero. Luego, la zona de servicios de la cuadra, el último edificio es una cuadra. El comedor de sargentos, que esto es una curiosidad. Vuelvo a hacer mención a los sargentos, llegaremos a continuación a por qué hago tanto hincapié en el tema de los sargentos, pero bueno, esa es un poco la distribución del edificio, del cuartel. El cuartel se presupuestó en una 3.118.780 más un complementario de casi 30.000, y se proyectó para ser construido en 36 meses. Se cumplieron más o menos los plazos y se ahorró una buena cantidad de dinero, como veremos a continuación. Como pueden ver en cada una de las imágenes, al pie aparece la fuente de la que ha sido sacada, porque considero que hay que ser muy respetuoso con la propiedad intelectual y, por tanto, está perfectamente documentado. Bien, voy a hacer un pequeño repaso de algunas, no de todas, cuestiones que me parecen interesantes del diseño higiénico-sanitario del cuartel. Como pueden ver, está más o menos a escala, no es muy difícil en PowerPoint conseguir escalas, pero esa es la escala real de los edificios. Miden prácticamente 15 metros de altura, y la anchura es también de 15 metros. Se redujo al mínimo que marcaba la ley porque el clima fuerte de Extremadura pues hace que necesitemos mucha sombra en colectividades donde hay mucho soldado. Ahí he querido representar el movimiento del sol y en esta parte de aquí pues las sombras que se generan por la cercanía de los edificios. Otro de los grandes problemas que marcaba la normativa es que no hubiera encharcamiento, y por tanto partimos de un terreno de labor. Esos terrenos que hemos visto antes eran terrenos de labor, terrenos de tierra arcillosa, muy arcillosa. Para los que conozcan terrenos toledanos, de aquellos que ibas andando y te pesaba la bota más que la mochila, pues así son esos terrenos. Entonces la solución que se dio fue construir todos los patios y los suelos de las cuadras con suelo de morrillo. Así es como aparece definido en el proyecto. Como ven, son piedras compactadas.
El abastecimiento de aguas, otra de las grandes novedades de este cuartel. Este cuartel tenía agua corriente en todos los edificios. En el proyecto aparece contemplada una necesidad de 59.000 litros, de los que 45.000 son para uso de los soldados y los otros 14.000 son para riegos, limpiezas y demás historia. Había un problema, el agua se suministraba del calerizo de Cáceres. Cáceres tiene una zona de calerizo que tiene una potencia hídrica importante, que era de donde se suministraba el agua de Cáceres en aquel momento, pero ese agua no es potable. Por tanto, para suministrar agua para confección de ranchos y para que bebieran los soldados, se suministraban de las fuentes cercanas. Cáceres tiene una red de fuentes importantes, pero muy cerca del cuartel, la fuente del Guinche, hoy en día está en una de las rotondas de la Ronda Norte de Cáceres, ahí es donde está ubicada, está cerquísima. Concretamente, veo que conoce la zona en la salida de la carretera del Cásar, esa rotonda. De ahí se suministraban. Veremos que también se solucionó el problema a continuación. Bien, habla que el sistema de canalizaciones de agua está dotado de sifones para evitar roturas por el efecto látigo cuando se corta el agua y luego se vuelve a poner en marcha. O sea que está muy pensado el proyecto. Además también se instalan bocas de riego para garantizar la lucha contra incendios del cuartel, que si recuerdan era otra de las condiciones que marcaba Morache en su tratado, y se instalan también 3 fuentes para que los soldados puedan refrescarse en aquellas tardes de calor después de hacer instrucción. El acuartelamiento está dotado de una completa red de alcantarillas. El ingeniero las dibuja primorosamente a plumilla, como pueden ver ahí, son alcantarillas y atajeas, y el sistema que utilizan es como la carretera de Trujillo pasa al lado de la verja del cuartel, y por ahí estaba el sistema general de evacuación de residuos de la ciudad. Se utiliza el que por la época se denominaba el sistema de todo a la alcantarilla. O sea, abrían el grifo, todo a la alcantarilla, sin depurar, y ya está. Para demostrar que había agua potable en los edificios, otro detalle de los planos del ingeniero Felipe Porta. Ahí vemos un lavabo, los urinarios, que muchos hemos conocido en los cines y en los cuarteles, y los váteres de las famosas tazas turcas, que eran, como ven, dotadas de agua corriente para su limpieza. Bien, el modelo definido en esta normativa es de pabellones aislados. Esa expresión lo que quiere definir es la separación de actividades. O sea, no mezclar lo que decía antes, no mezclar la cuadra con el dormitorio, la zona de almacén con la zona de dormir. Entonces, los edificios que hemos visto antes de tropa, como ven, los edificios tienen 3 plantas, dedican las 2 plantas superiores a dormitorio de la tropa. Y en todos ellos, en los 4 edificios, sin contar aquel que dije que era distinto, lo que dedican en cada una de las 2 plantas 2 dormitorios de 50 hombres cada uno. 2 dormitorios de 50 hombres cada uno. Tienen también, en esta zona de aquí, tienen una zona de aseo para la tropa, y tienen un bloque y otro bloque de retretes nocturnos. ¿Por qué? Porque lo que pretenden es evitar que en las frías noches de invierno el soldadito tenga que levantarse de la cama y salir a los retretes que hemos visto en el plano general del acuartelamiento, que estaban a las 2 puntas del cuartel, muy alejados.
Nuevamente se tiene en consideración la salud del soldado y la comodidad del soldado, la calidad de vida de la tropa que llamamos ahora, es un detalle a tener en cuenta. Como ven, se cumple la normativa de 4,74 metros y un cubo de 30 metros cúbicos por hombre. Este dato a mí me parece una barbaridad, pero es el que aparece en el proyecto y por eso lo he respetado, pero considero que debe de estar equivocado. Y luego hay otra cuestión muy interesante, que ahí, si leen ustedes, no lo leerán, pero se lo digo yo, está el dormitorio de sargentos y el dormitorio de suboficiales. Los suboficiales es el brigada que conocemos ahora, porque pertenecían al cuerpo de tropa, al cuerpo de tropa. El cuerpo de suboficiales no se creó hasta el año 34. Pero es interesante tener en cuenta que por aquello de la cuestión de liderazgo, del mando, de que la separación del cuadro de mando del personal de tropa, se tuviera en cuenta que el suboficial y el sargento y los sargentos durmieran en espacios separados del resto de la tropa. Por eso he hecho mención repetidamente en los dormitorios de la tropa, el comedor de sargentos, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, les he dicho que el edificio 6 es una excepción. ¿Por qué? Porque en el edificio 6, en la planta baja, en la que más humedades genera de los que suben del suelo, hay dormitorios. Dormitorios que corresponden a las unidades anexas a la plana mayor de mando del regimiento. Como tiene la seguridad, el ingeniero tiene la seguridad de que se van a generar humedades, porque, como he dicho antes, el terreno es muy arcilloso, la solución que adopta es construir el edificio sobre una cámara de 50 centímetros de altura, con lo que ha perdido o ha solucionado el problema de las humedades. El resto de las plantas bajas de los otros edificios se dedican fundamentalmente a comedores y a almacenes, planas mayores de compañía, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay dos que nuevamente demuestran esa preocupación por la mejora sanitaria de los soldados. Concretamente, el edificio número 2, que tiene una zona de baños completos, bañeras, y de duchas con vestuario y un gimnasio cubierto. Y el edificio número 3, en el que está el despacho del médico, el cuarto de reconocimiento y la sala de hospitalización separada por empleos. También he de decirles que en los 3 pabellones, las 3 viviendas que hay en el edificio de mando, una de ellas está asignada al médico. ¿Por qué? Porque consideran que es importante que viva las 24 horas en el cuartel. Me han dicho que 5 minutos, voy más rápido. ¿Cómo se airean todos esos edificios? 42 ventanas en cada fachada larga y 9 ventanas en cada fachada corta. Abro las ventanas y la corriente hace el resto. No hace falta mucho más. Pero es que además las ventanas tienen el aireamiento forzado. Esta parte de aquí es las ventanas de los edificios de alojamiento, y esta es la ventana de la cuadra, las ventanas de la cuadra, que, como ven, eso de las ventanas oscilobatientes no es tan moderno, ya estaba inventado. Como les he dicho, el acta de entrega no la conocemos físicamente, la conocemos por el proyecto de obras complementarias. En él se nos informa de que ha habido un ahorro, y con ese ahorro, entre otras cosas, se ha construido un depósito de agua de 50 metros cúbicos para ese agua que venía de las fuentes y que se construye al lado de la cocina. También 100 bancos para que los soldados puedan descansar, y la ampliación del local para hacer un lavadero mecánico de las ollas de cocina y un apilamiento le llaman paelleras, del menaje de cocina. Y aún así sobran 64.000 euros, perdón, 64.000 pesetas, que son los que dotan al proyecto de mejoras del año 26,
en el que se hacen muchas cosas, pero fundamentalmente se dota de un zócalo y agua potable en el botiquín, que no la tenía. Se hacen llaves de paso en cada uno de los puertos de entradas de agua de los edificios para evitar que una avería pueda paralizar, cortar el agua a todo el cuartel. Un picadero al aire libre para que los oficiales puedan ejercitarse en equitación y mucha más instalación. Y para finalizar la bandera. La bandera se entrega por suscripción popular y la demostración de que la población del pueblo llano de Cáceres se implica con su regimiento es que se abre una cuestación económica para sufragar la bandera y hay donaciones de todo tipo. La más pequeña, Eulalia, que era una criada, que entregó 10 céntimos. Como consecuencia, con conclusiones del pequeño trabajo que he presentado, veremos que se ha cumplido la normativa que se ha ido desarrollando desde finales del 19 hasta el año 18, en el que se definen los cuarteles de pabellones aislados. Se ha demostrado que tanto la corporación como los grandes propietarios y el pueblo llano de Cáceres se implicó en conseguir una guarnición militar permanente, y en la publicación del futuro libro, que espero salga a la luz pronto, se pone a disposición de los investigadores la documentación original sobre la que se sustenta esta investigación. Esto es todo lo que quería contarles. Muchas gracias, y luego en el coloquio estaré encantado de saludar.